Salud, desde San Juan, Argentina. Les saluda Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda, con los gatos sorprendidos de que siga grabando a esta altura de la historia humana y con la bebida recién servida en el porrón. Estamos viviendo la temporada 2024 y volvemos con todo lo que nos quedó en el tintero. Ya saben, reflexiones más profundas, episodios más largos y cervezas más heladas. Quieres agrandar los sesos, pero quieres hacerlo con crudeza. Quieres ser un pensador completo. Pero quieres beber en la cabeza. Pues se escucha el podcast del epistemólogo ebrio y pierde la vergüenza. Pues se escucha el podcast del epistemólogo ebrio y gana nuevas certezas. El podcast del epistemólogo ebrio te asegura filosofía y cerveza. En este episodio les traigo algunas cosas interesantes. De la mano del filósofo Federico Di Trocchio con su libro Las mentiras de la ciencia, les traigo una reflexión sobre los engaños de los científicos de la modernidad. Luego, en donde hemos pagado los derechos de autor, les proponemos una reflexión musical sobre la complejidad. Por último, de la obra Una historia poco convencional de la filosofía occidental, escrita por la filósofa ecofeminista Karen Warren, les proponemos una conversación entre John Locke y Damaris Masham. Así que arranquemos con los engaños de los filósofos de la modernidad. El gobierno norteamericano comenzó a interesarse seriamente por el problema del fraude científico en 1981, cuando nombró por primera vez una comisión encargada de investigar los engaños y falsificaciones que se cometían en el área de la investigación biomédica. Sin embargo, en aquella época todavía se afrontaba el problema con cierta dosis de confianza en la eficiencia del sistema científico y con la convicción de que los fraudes eran pocos e irrelevantes frente a la gran actividad que desarrollaban los científicos en su conjunto. Esta situación cambió bastante cuando en enero de 1990 comenzó a funcionar un subcomité del Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología encargado de llevar a cabo las investigaciones en los casos de fraude denunciados y de vigilar el comportamiento de los científicos estadounidenses. El informe de las primeras audiencias de este subcomité comienza con una nota curiosa. Vamos a leerla. Isaac Newton, Galileo Galilei, Gregor Mendel, la obra Estos gigantes han cambiado la historia de la ciencia. Todos tienen algo en común. Juzgados a partir de los parámetros modernos, parece que todos ellos se han comportado como científicos poco serios y honestos a lo largo de sus brillantes carreras. Fin cita. Esta nota indicaba la fuente de aquellas acusaciones y establece una cuestión de los fraudes científicos sobre los trabajos de Ptolomeo, Dalton, Millikan, Galileo, Newton. Pero, ¿qué es esto que se le atribuye a estos científicos ilustres? En lo que respecta a Ptolomeo, el más grande astrónomo de la antigüedad, según la mayoría de los historiadores, lo primero que se nos ocurre es que haya sido acusado de haber inventado la mentira científica más grande de todos los tiempos, la teoría según la cual la Tierra es el centro del universo, alrededor de cuales giran todos los planetas y estrellas. Para descubrir que esta teoría era falsa, la humanidad necesitó 1400 años. Ptolomeo elaboró sus teorías hacia el año 150 después de Cristo, mientras que el libro de Copérnico, en el que se sostenía por primera vez la teoría heliocéntrica, aparece en 1543. Parece entonces que nos encontramos frente a la más grande falsificación que se haya perpetrado jamás.
Sin embargo, la acusación contra Ptolomeo no puede ser esta. Ningún científico ha tenido jamás la idea de acusarle de elaborar una teoría que, desde el punto de vista matemático, que en extremo era refinada, daba cuenta en forma elegante de las observaciones que podían hacerse tanto a simple vista como con los instrumentos de la época y que permitían navegar con cierta seguridad y elaborar calendarios fiables. La validez de una teoría no puede juzgarse entonces en forma absoluta, sino en relación con el grado de predicción que presenta respecto de otras teorías y porque es capaz de explicar de un modo más simple y más elegante lo que se está observando. Todos están de acuerdo en que la teoría ptolomaica era la más satisfactoria que el mundo científico había podido elaborar acerca de los fenómenos celestes. Entonces, la acusación contra Ptolomeo de fraude no puede ser esta. Se le acusa en realidad de vulgar plagio. No habría sido él el encargado de calcular las posiciones de las estrellas, sino que simplemente las habría copiado y adaptado a partir de la obra de su predecesor, Hiparco de Nicea, que vivió 200 años antes y que pasó gran parte de su vida observando y anotando las posiciones de las estrellas fijas. Entre los años 142 y 146 después de Cristo, Ptolomeo escribió su obra más importante, titulada Sintaxis Mathematica, un enorme trabajo de 13 libros que luego tuvo por título la Mega Sintaxis o la Gran Sintaxis, para distinguirlo de su pequeña colección de escritos astronómicos previa. Con el tiempo, el adjetivo megale, mega, que quiere decir grande, fue sustituido por magiste, a medida que se reconocía esta importancia excelente de aquella obra. Más tarde, durante el periodo en que la ciencia árabe representaba la vanguardia, a esta palabra se le agregó el artículo al y el título se transformó en al-Magisti, que significa la obra más grande que se haya escrito jamás. Cuando los occidentales la tradujeron al latín, la llamaron Almagestum, y aún hoy se la conoce por el nombre de Almagesto, esta obra de Ptolomeo. El séptimo libro de esta obra contenía el catálogo más completo y más exacto de estrellas fijas hasta el momento, el más famoso en toda la antigüedad. Ahora bien, cuando en los primeros años del siglo XX la historia de la ciencia se convirtió en algo serio, dos estudiosos norteamericanos, Peters y Knobel, analizaron con atención el capítulo 7 y escribieron en 1915 un libro titulado El catálogo de las estrellas de Ptolomeo, una revisión de El Almagesto. En él, los dos autores exponían que los datos numéricos de las posiciones de las estrellas fijas presentados por Ptolomeo no eran exactos y concordaban en su mayoría con los de la época de Hiparco, quien vivió, como señalamos hace un rato, 200 años antes, en las que se le había incorporado una corrección que tenía que ver con la anticipación anual de los equinoccios. Estos autores sostenían que el catálogo del Almagesto no era sino de el Hiparco actualizado de la mejor manera posible. Ptolomeo entonces no había hecho ninguna observación, simplemente había copiado las mediciones. Ahora bien, Dennis Rawlins, un astrónomo de la Universidad de California, presentó las pruebas de las que da cuenta también el libro reciente publicado por Gerd Grashfost, La historia del catálogo de las estrellas de Ptolomeo. Ptolomeo era egipcio, y aunque no se sepa con exactitud su lugar de nacimiento, es verdad que la mayor parte de su trabajo lo fue desarrollado en Alejandría. Hiparco, en cambio, como habíamos dicho, nació en Nicea, y aunque había vivido por algún tiempo en Alejandría, llevó a cabo la mayor parte de sus observaciones en Rodas entre los años 161 y 126 a.C. La isla de Rodas se encuentra a 5 grados de latitud norte de Alejandría. Esto quiere decir que desde Alejandría se puede observar una franja de cielo que es 5 grados más amplia hacia el norte que las que se puede ver desde Rodas, y que, por lo tanto, pueden observarse estrellas que desde Rodas no son visibles. Ahora bien, ninguna de las 1025 estrellas que aparecen en el catálogo de Ptolomeo se encuentran entre aquellas que son visibles desde Alejandría y que no lo son desde Rodas. En otras palabras, aunque se encontraba trabajando en Alejandría, Ptolomeo vio todas y solo aquellas estrellas que pudo ver Hiparco. Ptolomeo pues no intentó siquiera realizar el esfuerzo de llevar a cabo nuevas observaciones, simplemente copió los resultados de Hiparco. Esta actitud, poco propensa a los trabajos intensos de observación que a menudo son necesarios para llevar adelante una investigación, se ve confirmada también por el físico Robert Newton, que en 1977 publicó un libro llamado Los crímenes de Claudio Ptolomeo. Tras analizar cuidadosamente los resultados numéricos de las presuntas observaciones astronómicas de Ptolomeo, se dio cuenta de que en realidad éste no había llevado a cabo observación alguna, sino que simplemente obtenía los datos numéricos a partir de la teoría que había elaborado.
Eran por lo tanto resultados que la teoría había predicho, que no habían sido observados realmente. Pero dado que su teoría no era tan precisa, existe después de todo una diferencia entre sus datos y aquellos que hoy pueden calcularse de forma más exacta a partir de otros métodos. El ejemplo más sorprendente que ofrece este autor, Robert Newton, es el del equinoccio de otoño que Ptolomeo dice haber observado a las 2 de la tarde del 25 de septiembre del año 132 d.C. Si, con la ayuda de las tablas modernas, se vuelve a realizar el cálculo de la fecha exacta en la que un astrónomo de Alejandría habría podido observar dicho equinoccio, resulta que el fenómeno habría tenido lugar a las 9:54 de la mañana del 24 de septiembre de ese año. Owen Gingerich, un historiador de astronomía, defiende a Ptolomeo sosteniendo que en realidad este debe haber hecho las observaciones directamente, pero que luego decidió dar a conocer solo los resultados que mejor se adaptaron a sus teorías, por lo cual retrospectivamente se puede suponer que en realidad no hizo las observaciones y que solo derivó los datos numéricos de esta teoría. A Galileo, en cambio, se le acusa de otra cosa, de no haber hecho alguno de los experimentos que él mismo describe y que hoy en día se consideran la piedra fundacional de la ciencia moderna. Estos experimentos fundamentales con los que Galileo hizo callar a los científicos aristotélicos y que en el colegio nos señalan como los ejemplos más perfectos del método experimental, parece que no se realizaron jamás. Por si esto fuera poco, con una arrogancia comparable a la de aquellos que pretendían procesarlo, Galileo sostenía que no era realmente importante llevarlos a cabo. Uno de los experimentos que explícitamente el mismo Galileo admitió no haber hecho es el experimento del barco, que es la base del denominado principio de relatividad galileana. Según Galileo, los fenómenos físicos ocurren del mismo modo tanto si se desarrollan en tierra firme como si lo hacen en un barco en movimiento, con la condición de que éste se mueva siguiendo una trayectoria rectilínea y uniforme. Galileo debió aportar este argumento para combatir las críticas de aquellos que se negaban a creer en la teoría de Copérnico y particularmente en el movimiento de la Tierra sobre su propio eje. Estos críticos sostenían que si realmente la Tierra se movía alrededor de su propio eje, entonces, por ejemplo, deberíamos sentir constantemente un viento impetuoso que proviene de oriente. La fuerza centrífuga que produce la rotación terrestre debería erradicar casas y palos mayores. Las balas de los cañones que se disparan en dirección de occidente deberían tener una trayectoria mayor respecto a aquellas que lo hacen en dirección de oriente. Y, finalmente, una piedra que se deja caer desde lo alto de una torre no tocaría el suelo al pie de la perpendicular, sino en un punto ligeramente desplazado hacia el occidente. Sin embargo, concluían estos escépticos, todos saben que las piedras caen exactamente a los pies de la torre y nunca más adelante. Por lo tanto, la Tierra debe estar inmóvil. Ante esto, Galileo replicaba que el hecho de que la piedra caiga siempre a los pies de la torre a lo largo de una trayectoria exactamente perpendicular no puede interpretarse como una impugnación del movimiento de la Tierra sobre su propio eje, precisamente en virtud de este principio de relatividad que establece que si un sistema sigue en movimiento uniforme es imposible determinar si se está en movimiento o en reposo desde dentro del mismo sistema. Para convencerse, sostenía Galileo, pueden llevarse a cabo un simple experimento: subir al palo mayor de un barco y dejar caer una bala de cañón. Se observará que ésta cae siguiendo la perpendicular y exactamente a los pies del palo mayor, como si el barco estuviera en reposo. El comportamiento de la bala de cañón que se deja caer desde la cima del palo mayor de un barco, entonces, no puede ayudarnos a comprender si éste está en movimiento o está en reposo, y del mismo modo, las piedras que caen desde lo alto de una torre no pueden decirnos si la Tierra está girando o está quieta. Muy bien, pero ¿realizó Galileo alguna vez este experimento del barco? Bueno, al parecer no. En el segundo día del diálogo acerca de los sistemas máximos, que es una obra de Galileo, Salviati, que representa al propio Galileo, le pregunta a su interlocutor, Simplicio, lo siguiente, cito: «Ahora, decidme, si la piedra que se deja caer desde la cima del palo mayor, cuando el barco se mueva a gran velocidad, cayera precisamente en el mismo sitio del barco en el que cae cuando éste está en reposo, ¿de qué manera os ayudarían estas caídas para confirmar si la nave está en reposo o si se mueve?» Y aquí responde el otro: «No me ayudarían en absoluto, de la misma forma en que, por ejemplo, a partir del latido del pulso no se puede saber si una persona duerme o está despierta, porque el pulso late de igual manera para los durmientes que para los que están a vela». Fin cita.
A esta altura era importante establecer obviamente qué sucede exactamente en el barco. Simplicio sostiene que la piedra caería a una distancia de la base del palo mayor igual al desplazamiento que efectúa la nave durante el recorrido de la caída. Sin embargo, Salviati Galileo le hace callar diciendo que cualquiera que haya hecho realmente el experimento, cito, se dará cuenta de todo lo contrario. Notará que la piedra cae siempre en el mismo lugar del barco, tanto en el caso de que éste estuviera en reposo como en caso de que se moviera a una velocidad cualquiera. Fin cita. Ahora bien, Galileo nunca había realizado este experimento, pero refuta con arrogancia a su interlocutor que no se mostraba muy convencido. Cito de vuelta: yo, sin hacer el experimento, estoy seguro de que el efecto tendrá lugar como os digo, porque es necesario que así ocurra. Esto es inútil hacer el experimento. Si os lo digo, yo debéis creerme. Fin cita. Es evidente que este proceder no se corresponde en absoluto con la idea del método experimental que nos enseñan en la escuela y mucho menos con el ideal de disciplina ética y metodológica del científico. 7 años después de la publicación del Diálogo, Galileo recibe una carta de Valiani, quien informaba que había invitado a un marinero a lanzar varias veces una bala de arcabuz desde el palo mayor de un barco en movimiento, verificando que todas las veces caía al pie del palo mayor. Sin embargo, el ejemplo del barco no es más importante entre los que Galileo nunca llevó a cabo. El más famoso, el más conocido, es el del lanzamiento de las esferas desde lo alto de la torre de Pisa, y el más importante ha sido el del plano inclinado. El primero, el de la torre, debía refutar la teoría aristotélica, según la cual los objetos caen con una velocidad que es proporcional a su peso. Aristóteles pensaba que 2 ladrillos unidos caen siempre a una velocidad que es el doble de la de un solo ladrillo. Según el relato de su discípulo Vicente Viviani, Galileo, queriendo demostrar que esto no era así, subió a la torre de Pisa con la participación de otros profesores y filósofos, así como también de todo el alumnado, y, con reiterados experimentos, demostró que la velocidad de los objetos de igual materia, aunque no de igual peso, moviéndose por un mismo medio, no conservan la proporción de su gravedad, aquella que Aristóteles había asignado, sino que todos se mueven a velocidades iguales. Los 2 ladrillos unidos, pues, llegan a tierra exactamente al mismo tiempo que un solo ladrillo. En 1935, Cooper escribió un libro titulado Aristóteles, Galileo y la Torre de Pisa, en el que sostenía que no existe prueba alguna o documento alguno que ofrezca un testimonio de la realización de este experimento, y de los estudiosos de la historia de la ciencia se tienen que inclinar a pensar que en realidad se trata solamente de una conjetura, de una invención. A pesar de esto, ha entrado a formar parte, junto con él, y sin embargo se mueve, de la mitología galilaica. En un afortunado libro de 1893 titulado Los pioneros de la ciencia, un famoso físico inglés, Oliver Lotchet, escribe, por ejemplo, lo siguiente, cito: Galileo no se resignó a verse ridiculizado y humillado. Sabía que estaba en lo cierto, y quería que todos vieran los hechos como él mismo lo hacía. Por este motivo, una mañana, frente a todos los miembros de la universidad, subió a la famosa torre, llevándose consigo una esfera metálica de 100 libras y otra esfera de 1 libra. Las colocó en equilibrio sobre el borde de la torre y las dejó caer al mismo tiempo. Cayeron simultáneamente y tocaron tierra al mismo tiempo. El ruido simultáneo de los pesos sonó como una campana de muerte para el viejo sistema y anunció el nacimiento del nuevo. Fin cita. Este ruido decisivo no se verificó nunca realmente, porque más allá del hecho de que tal vez en otras circunstancias Galileo realizó experiencias similares, si se efectúa realmente el experimento, puede verse que el cuerpo de diferente peso no alcanza la misma velocidad, sino que los más pesados llegan a tierra un momento antes que los más livianos. No obstante, en los años 60, Georges Gamow, uno de los padres de la física contemporánea, continúa sosteniendo que, para probar la veracidad de las conclusiones, Galileo dejó caer desde lo alto de la torre de Pisa 2 esferas, una de madera y otra de hierro, y los incrédulos espectadores presentes pudieron convencerse de que ambas tocaban tierra en el mismo instante. Las investigaciones históricas tienden a negar que esta demostración pública tuvo lugar y afirman que se trata de una fantasiosa leyenda. No es tampoco cierto que Galileo haya descubierto la ley del péndulo mientras asistía a la misa de la Catedral de Pisa. Sin embargo, de uno u otro modo, Galileo llevó a cabo realmente estos experimentos, ya fuera dejando caer objetos de diferente peso desde el techo de su casa o haciendo oscilar, tal vez en el patio, una piedra que colgaba una cuerda. Bueno,
Con todo esto, Gamow sostiene que más tarde o más temprano, en un momento o en un otro momento, Galileo realizó el experimento. Sin embargo, si aún este fuera el caso, se considera que el resultado no habría sido en absoluto muy diferente al que cuenta la leyenda. De hecho, en 1978, dos estudiosos, Adler y Coulter, se propusieron repetir el experimento y descubrieron que las dos esferas llegan a Tierra con una diferencia no tan amplia como para satisfacer la teoría aristotélica, pero lo suficiente como para refutar la idea de simultaneidad que sostenía Galileo. Entonces, Adler y Coulter planteaban también que en aquellas condiciones experimentales habría sido imposible para los aristotélicos modificar la teoría a fin de que permitiera la inclusión de este resultado. Mucho más comprometedora es, en cambio, la historia del famoso experimento con el plano inclinado, a partir del cual Galileo formuló la ley del movimiento uniforme acelerado, que afirma que en el movimiento uniformemente acelerado los espacios recorridos son proporcionales a los cuadrados de los tiempos empleados para recorrerlos. El experimento con el que Galileo pretende haber demostrado esta ley consistía en hacer rodar una bola de bronce bien redonda, bien pulida, a través de un canal inclinado, rectísimo, bien pulido y bien liso, forrado con un papel suave lustrado al máximo para hacerlo aún más liso. Se hacía discurrir varias veces la esfera de bronce a través del canal, luego hasta la mitad, luego hasta un tercio, luego 2/3, 3/4 y así sucesivamente, apuntando siempre el tiempo que empleaba para recorrer la bola a las diferentes distancias. La conclusión a la que se llegaba era que, a partir de la repetición del experimento casi 100 veces, sucedía siempre que los espacios recorridos eran entre sí como los cuadrados de los tiempos en todas las inclinaciones del plano. Esta idea aparece muy a menudo en los textos de física a modo de ejemplo y modelo de cómo deben proceder la investigación científica, y con ese objeto siempre aparece acompañado con comentarios oportunos. Por ejemplo, en un manual italiano publicado recientemente puede leerse, por ejemplo, existen algunos puntos que conviene destacar. Ante todo, Galileo se da cuenta perfectamente de que debe llevarse a cabo cada experimento de la manera adecuada. Esto es, eliminando todos los fenómenos colaterales que podrían acarrear problemas. En este caso particular, se trata de eliminar con el máximo cuidado toda forma de resistencia. Por eso habíamos hablado de bien pulido, bronce en extremo duro, bien redondeado, etc. En segundo lugar, precisamente porque el experimento se lleva a cabo de un modo particular, eliminando por lo tanto toda posible perturbación accidental, se lo puede repetir cuantas veces se desea bajo las mismas características. Galileo a menudo habla de pruebas que han sido repetidas casi 100 veces como única garantía de validez de los resultados obtenidos. En tercer lugar, todo experimento carece de significado científico si no se miden con cuidado todas las cantidades que entran en juego. Es precisamente a través de la medida que se construye el puente entre la observación simple y pura y la traducción de un fenómeno en términos cuantitativos, es decir, en el lenguaje matemático. El cuidado y la genialidad que demuestran Galileo en sus mediciones representan con certeza una de sus más notables cualidades. Fin cita del manual. Es una lástima que el experimento que Galileo afirma haber realizado casi 100 veces no se haya llevado a cabo ni siquiera una vez, y que sus mediciones exactas fueran tan solo el fruto de su imaginación. Un corresponsal contemporáneo de Galileo, el padre Marino Mersenne, intentó repetir el experimento y descubrió que en esas condiciones que propuso Galileo era imposible obtener los resultados numéricos presentados por Galileo. Existían entonces dos posibilidades. O bien Galileo nunca había realizado el experimento, o bien no había podido transmitir con exactitud los resultados obtenidos. Alexandre Koyré, uno de los más grandes historiadores de la ciencia, ha sostenido la primera hipótesis. Vale decir que Galileo no ha hecho jamás el experimento del plano inclinado. Para muchos esto resultó tan increíble que en 1961 Thomas Settle decidió intentar llevar a cabo en las mismas condiciones que indica Galileo el experimento. Constató así que Galileo habría podido obtener de la manera que se sostenía resultados empíricos satisfactorios próximos, aunque no idénticos, a los que había transcribido. Las cosas parecían finalmente volver a su sitio, y Stillman Drake, el más famoso estudioso norteamericano de Galileo, pudo afirmar con satisfacción que las conocidas aseveraciones de Galileo acerca de sus experimentos de plano inclinados se habían convalidado completamente. Pero esto tiene una triste noticia.
Desgraciadamente, en 1973, Ronald Naylor, al repetir una vez más el experimento de Galileo, observó discrepancias entre aquello que Settle había realizado y la descripción de Galileo. Settle, ante todo, no había hecho rodar una esfera dentro del surco del plano inclinado, sino que estaba suspendida sobre los bordes del mismo. De este modo, reducía notablemente el efecto de rotación y le quitaba a la esfera gran parte de su aceleración, ofreciendo datos que se correspondían mucho más con la ley. Sin embargo, Galileo no había llevado a cabo el experimento de esta forma. Su plano inclinado poseía un surco lo suficientemente amplio como para contener la esfera. Algunos estudiosos han supuesto que el secreto del éxito del experimento de Galileo radicaba precisamente en el uso del pergamino, que por ser liso reducía al mínimo la resistencia pasiva. Naylor, en contrario, opina que se trata de un efecto. Dado que el pergamino hecho con el piel de ternero o de oveja no supera los 3 pies de ancho, aún en el caso de que los extremos pudieran unirse, no lograrían ser lo suficientemente lisos como para asegurar un recorrido sin obstáculos. Por lo tanto, esta aceleración de las esferas se habría reducido periódicamente dada la necesidad de superar las zonas de unión entre los diferentes trozos de pergamino. Si Galileo realmente hubiese llevado a cabo el experimento, se habría dado cuenta de inmediato de que el uso del pergamino no solo no constituía una ayuda, sino que además resultaba contraproducente. Naylor descubrió también que otro experimento importante de Galileo, a partir del cual se deriva la ley del isocronismo del péndulo, no pudo haber sido realizado del modo en que Galileo lo describe, ya que así no se obtienen los resultados que él transcribe. La ley establece que en un péndulo del periodo, es decir, el tiempo que emplea en realizar su oscilación, no depende de la amplitud de la oscilación. Galileo afirma, según sus propias palabras, que descubrió esta ley a partir de una serie de experimentos, uno de los cuales consistía en hacer oscilar una esfera de plomo y una esfera de corcho que se encontraban unidos a hilos de igual longitud. Ateniéndonos siempre a lo que Galileo informa, estas dos esferas conservaban una constante igualdad de sus recorridos a través de todos los arcos, o sea que oscilaban al mismo tiempo, la de corcho y la de plomo. Naylor ha vuelto a realizar el experimento sirviéndose de una esfera de latón y una de corcho, constatando que después de tan solo 25 oscilaciones completas, la esfera de latón ganaba 1/4 de oscilación respecto a la esfera de corcho, y esto es contrario a lo que describe Galileo. Naylor ha concluido que, como sugería Coiré, en la mayor parte de los casos, Galileo no seguía el método experimental del cual es considerado el padre, y que no se servía de los experimentos para llegar a obtener leyes físicas, sino simplemente para confirmarlas. Añadía además otra transgresión al experimentalismo cuando forzaba la adaptación de los datos numéricos obtenidos en experimentos verdaderos o supuestos a la ley que ya había elaborado. Como sostuvo William Shea, cito: "Esta es una acusación muy seria, porque presupone que Galileo no solo era un poco sincero al proponer un método del que podía no obtener los resultados esperados, sino también decididamente fraudulento al sostener que había logrado producir pruebas que estaban fuera de su capacidad". Fin cita. Si se pregunta de dónde nacen estas mistificaciones de Galileo, se descubre que no se debían solamente al poco prejuicio que, por ejemplo, algunos autores como Paul Feyerabend ya le estaban adjudicando, sino también a la necesidad de hacer frente a la creencia de instrumentos de mediación y aparatos experimentales fiables, instrumentos y aparatos indispensables para pasar, según la feliz expresión de Coiré, del mundo del casi universo de la exactitud. Los antiguos, ha explicado Coiré, consideraban ridículo querer medir con exactitud las dimensiones de un ser natural. Por ejemplo, el caballo es sin duda más grande que el perro y más pequeño que el elefante, pero ni el perro, ni el caballo, ni el elefante poseen medidas estrictas y rígidamente determinadas. En todas partes existe un margen de precisión, de juego, de lo de más o menos, del casi. Para ellos, solo la mecánica de los movimientos celestes seguía leyes matemáticas precisas, mientras que el mundo en el que vivimos y trabajamos no era asimilable a estas. Se creía que en él las cosas ocurren de acuerdo con ciertas leyes, pero no con la rigurosa exactitud. Por este motivo, los antiguos no habían podido desarrollar una física matemática, y por eso no habían logrado tampoco hacerse una idea exacta de fenómenos tan simples como la velocidad de caída de una piedra o la trayectoria de una flecha. El signo más evidente de este desinterés por la exactitud fue la ausencia casi absoluta de instrumentos científicos.
Después vino Galileo, con la idea de que incluso la física de nuestro mundo cotidiano estaba hecho de círculos, triángulos, elipses, y que en el comportamiento de los objetos de este mundo también podía calcularse con los mismos métodos y la misma exactitud que se habían aplicado para las estrellas y los planetas. Sin embargo, esta tarea era difícil y los instrumentos de ese momento eran pocos y artesanales. Además, como se pueden ver en la historia, la simple idea de que los fenómenos del mundo físico obedecen a leyes matemáticas rigurosas era cierta solo en parte y en la medida en que se ignoraban las pequeñas perturbaciones y las pequeñas variaciones consideradas que hoy sabemos erróneamente sin importancia. Por este motivo, muy a menudo también los padres de la física moderna se vieron obligados a hacer trampa. Cuando un fenómeno se correspondía obstinadamente con la lógica del casi, ellos lo transformaban en la lógica de lo exacto. ¿De qué manera? Pues recurrían a un factor que, uniendo los cálculos, permitía que siempre y en cualquier caso todo se corresponde. Y esto nos conduce al tercer autor que vamos a hablar ahora, Newton. Richard Westphal acuñó la expresión Fudge Factor, el factor de falsificación, para describir alguna de las extrañas operaciones de Newton y resulta difícil encontrar una traducción exacta. El verbo fudge quiere decir tanto falsificar como hacer algo en forma descuidada, remendar, chapucear, pero también se usa para describir la actividad de los estafadores. El sustantivo fudge quiere decir en cambio embuste, patraña, invento. Entonces, una buena traducción del castellano de Fudge Factor podría ser el factor de falsificación. La manera en que Newton se servía de este factor es muy simple. Sabiendo cuáles debían ser los resultados, a partir de especulaciones puramente teóricas, cambiaba el valor de los parámetros hasta obtener el resultado que deseaba. Esto fue lo que hizo, por ejemplo, para calcular el valor de la velocidad del sonido. Hoy en día sabemos que es de 340 metros por segundo, pero los instrumentos disponibles en aquella época eran tan inexactos que los valores que ofrecían eran muy superiores o muy inferiores a este valor, de tal modo que Newton al principio no se preocupó en medirlo. Le resultaba más simple y más correcto calcularlo en forma teórica a partir de las leyes que se conocían acerca del movimiento de propagación de ondas. De esta forma obtuvo un primer valor teórico de 295 metros por segundo. Cuando se enteró de que en Francia el padre Mersenne y el matemático Gilles Persson de Roberval habían obtenido dos resultados completa e inexplicablemente diferentes entre sí, 449 metros por segundo de Roberval frente a 182 metros por segundo sobre Mersenne, Newton decidió intentar él mismo un verdadero experimento de medición. Fijó un péndulo bajo una arcada del Trinity College y midió con este el tiempo que empleaba para percibir el eco de un sonido reflejado por una pared que se encontraba aproximadamente a 130 metros de distancia. Resultó así que el valor buscado debía encontrarse entre los 330 y los 280 metros por segundo. El valor ya calculado de 295 metros por segundo cae precisamente en este intervalo, por lo que Newton concluyó que evidentemente los dos franceses se habían equivocado y que, como era de esperar, su cálculo teórico era más exacto. Sin embargo, en los años siguientes, otras mediciones dieron resultados próximos a los de Mersenne, con lo cual en 1694 Newton decidió repetir el experimento de medición. Esta vez obtuvo valores que oscilaban entre los 338 y los 299 metros por segundo, y poco después se convenció de que la medida más próxima era la que le estaba proponiendo su amigo Derham y Sauer, en la que el sonido se propagaba a la velocidad de 348 metros por segundo, vale decir 8 metros por segundo más de lo que puede leerse hoy en los libros de física. Entre estos 295 y 348 metros por segundo existe una gran diferencia, y Newton se da cuenta realmente, pero no por eso se desesperó. Decidió entonces recurrir a lo que habíamos dicho, el factor de falsificación. Newton sostenía que sus cálculos teóricos contenían una evaluación errónea de la densidad del aire, un parámetro que en esa época era sumamente difícil de evaluar. Entonces lo adaptó haciéndolo pasar de 1 sobre 850 a 1 sobre 870 y ganó así 33 metros por segundo. Sin embargo, para alcanzar el valor de 348 metros por segundo le faltaban aún otros 20 metros. ¿Cómo conseguirlos? Bueno, retocando una vez más los cálculos, naturalmente. Esta vez le tocó el tumó al vapor,
Newton se dio cuenta de que había olvidado, entre comillas, que en el aire también está presente el vapor que no vibra con el aire y que por lo tanto produce un aumento de la velocidad proporcional al cuadrado de la cantidad de aire desplazada. De este modo, junto a los 20 metros por segundo que le faltaban para alcanzar el valor equivocado de 348 metros por segundo. Estas adaptaciones no eran otra cosa que manipulaciones y, en última instancia, falsificaciones de los datos numéricos. Solo mucho tiempo después, Laplace clarificó este misterio. Los cálculos teóricos de Newton eran exactos y la discrepancia entre el valor teórico de 295 metros por segundo y el valor real de 340 metros por segundo no se debía a la densidad del aire o al vapor, como Newton pensaba, sino simplemente al hecho de que a medida que las ondas sonoras avanzan, su compresión genera calor y reduciendo la resistencia del aire, aumenta su velocidad. Mediante adaptaciones similares, Newton logró hacer que la teoría que había enunciado para explicar la anticipación anual de los equinoccios se correspondiera con los datos extraídos de las observaciones de los astrónomos. El fenómeno de la anticipación de los equinoccios consiste en que el regreso del Sol al equinoccio de primavera tiene lugar un poco antes de que el Sol haya realizado una revolución completa sobre la eclíptica. Esto se sabía desde la antigüedad porque causaba pequeñas discrepancias entre el año solar y el año civil y que con el transcurso de los siglos provocaron las diferentes reformas del calendario. Ahora bien, estas pequeñas anticipaciones del Sol que se acumulan con el correr de los años producen un desequilibrio entre el transcurso de las estaciones y el año civil. Los griegos, por ejemplo, habían adoptado un calendario de 12 meses que eran alternativamente de 29 y 30 días. El año de los griegos duraba entonces 354 días, vale decir 11 días menos que el solar. Para saldar esta diferencia se agregaba de vez en cuando, y con criterios que cambiaban de ciudad en ciudad, un mes suplementario. También los romanos, que tenían un año de 355 días, se habían obligado cada tanto a agregar después del 23 de febrero un periodo de 22 o 23 días que denominaban el mes mercedonio. Sin embargo, estos agregados no se hacían necesariamente con el mismo cuidado, por lo que en la época de Julio César el año civil se anticipaba en 90 días al año solar. Para evitar estos problemas, César estableció que desde ese momento el año constataría de 365 días y que, para saldar la pequeña diferencia restante, cada 4 años existiría uno de 366 días que llevaría el nombre de bisiesto. Esta reforma entró en vigor en el mes de febrero del año 708 de la numeración romana y que corresponde a nuestro año 46 a.C. Y fue un año verdaderamente memorable porque para poder recuperar todo el retraso de 90 días, este año contó con 15 meses y 445 días y pasó a la historia precisamente como el año de la confusión. Todos pensaban que las reformas introducidas por Julio César no se presentarían desequilibrios entre el año solar y el año civil. Los padres de la Iglesia, reunidos en el Concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, estaban tan convencidos que establecieron desde ese momento que la Pascua se celebraría el 21 de marzo, el día que en ese año caía el equinoccio de primavera. Pero, con el correr de los siglos, sin embargo, el equinoccio comenzó a anticiparse. En la época de Dante Alighieri cayó alrededor del 13 de marzo y hacia fines del siglo XVI lo hizo alrededor del 11 de marzo. A fin de que coincidiera nuevamente el equinoccio de primavera con el 21 de marzo, Gregorio XIII impulsó la reforma gregoriana que trajo consigo, entre otras cosas, la desaparición de 11 días. Se pasó, de hecho, del jueves 4 de octubre de 1582 al viernes 15 de octubre. Todo esto debido a la anticipación de los equinoccios, cuya medida exacta y causas eran de vil importancia para una disposición correcta del calendario. En la época de Newton, los astrónomos habían evaluado la pequeña anticipación del Sol en 50 segundos en un año, valor bastante acertado, ya que el actual es de 50,4 segundos por año. Sin embargo, nadie podía explicar la causa de la anticipación. Newton fue el primero que le atribuyó acertadamente la acción combinada del Sol y de la Luna sobre el aumento del radio terrestre en el plano ecuatorial. Para demostrar que esta hipótesis era acertada, dedujo el valor numérico de la anticipación de los equinoccios. Si era igual al observado por los astrónomos, significaba que su teoría era correcta. Desafortunadamente para él, la teoría era en efecto correcta.
Pero él no disponía aún de instrumentos conceptuales que le permitían deducir el valor exacto de la anticipación de los equinoccios. Por ese motivo, a fin de obtener la correspondencia entre el valor teórico y el que se observaba efectivamente, debió recurrir una vez más al factor de falsificación. Esta vez, sin embargo, como ha demostrado Westphal, no se preocupó ni siquiera por encontrar él mismo una nueva medición. Simplemente reacomodó tanto como fue necesario los valores de algunos parámetros fundamentales como la inclinación del ecuador sobre la eclíptica, la densidad de la Tierra y la relación entre la atracción lunar y la atracción solar, hasta que adaptó aquellas malditas ecuaciones en el resultado correcto. Con igual habilidad, Newton logró demostrar la validez de la ley de la gravitación universal, descubrimiento que más que cualquier otro le condujo a la fama. La ley establece que todos los cuerpos materiales del universo se atraen unos a otros con una fuerza cuya intensidad se incrementa al aumentar sus respectivas masas y al disminuir la distancia entre ellos. La sobrina de Newton, Catherine Barton, relató a Voltaire la anécdota que más tarde se hizo famosa, según la cual su ilustre tío habría descubierto la ley en 1665 cuando vio caer una manzana en el jardín de su casa de Woolsthorpe. Como testimonio de la credibilidad del relato, se citaba el manzano que existía en efecto en el jardín de la casa hasta 1814. Los historiadores de la ciencia, sin embargo, no le dieron crédito a esta anécdota. A partir de 1855, cuando Braithwaite publicó la primera biografía intelectual de Newton de importancia, sabemos que las cosas no fueron así, y que probablemente quizás Newton robó parte de su ley a Robert Hooke, que con toda ingenuidad se la había contado. El mérito de Newton era, sin embargo, tan importante como el descubrimiento de la ley misma, pues había ocupado de fundamentarla matemáticamente. Newton ofreció además de una clara y explícita enunciación, una demostración admirablemente clara y convincente que dejó a todos estupefactos, acrecentando aún más la admiración por su genialidad ilimitada. Es una pena que esta fuera también fruto de una serie de hábiles correcciones. La demostración de la ley de la gravitación universal se apoya, como señala Westphal, en la correlación entre el valor de la aceleración de la gravedad sobre la superficie terrestre y la aceleración centrípeta de la Luna. Si, con la demostración apoyada en semejante correlación, Newton hubiese sido capaz de deducir un valor de la aceleración con la que los cuerpos caen sobre la superficie terrestre, y si este valor se hubiese correspondido con el que se podía medir experimentalmente, entonces habría podido sostener con toda razón y haber demostrado en forma brillante la validez de la ley del inverso al cuadrado, de los cuadrados. Traducido a una unidad de medidas moderna, su demostración es la siguiente. La aceleración centrípeta de la Luna, vale decir, aquella que la empuja a caer continuamente hacia la Tierra y la mantiene en una órbita circular, puede calcularse a partir de las leyes ya conocidas y se corresponde a 0,27 centímetros sobre segundo. Si este valor es correcto y si la distancia entre la Tierra y la Luna es de 60 diámetros terrestres, entonces, en virtud de la ley del inverso del cuadrado, la aceleración con la que un cuerpo que se encuentra próximo a la superficie terrestre, como por ejemplo una manzana, es atraído hacia el suelo, se obtendrá multiplicando 60 sobre 2 por 0,27. El resultado que se mantiene es 9,72 metros por segundo al cuadrado, y este es el valor teórico de la aceleración de la gravedad. Pero, ¿cuál era el que se obtenía a partir de las mediciones experimentales dispuestas? Las indiscutibles mediciones que Huygens había hecho en París daban como resultado un valor casi idéntico de 9,8 metros por segundo. Existían pues tan solo 8 centímetros de diferencia, una tontería comparada con las enormes distancias que se tomaban en consideración en el cálculo. Se trataba entonces realmente de una demostración brillante y genial. La Luna, a una distancia de aproximadamente 60 radios terrestres, está dotada de una aceleración centrípeta que es 3.600 veces más pequeña que la de la manzana que dista un solo radio del centro de la Tierra. Sin embargo, si nos preguntamos por qué Newton eligió como distancia media entre la Tierra y la Luna justamente 60 radios terrestres, la demostración se vuelve un poco menos elegante. En esa época, en efecto, los científicos no acordaban en absoluto acerca del valor que había que atribuirle a la distancia. Algunos sostenían que era de 59 radios terrestres, otros de 70, otros como Copérnico de 60 y un tercio, mientras que existía quien, como Tycho Brahe, había afirmado que era de 56 radios y medio. Entonces, ¿por qué Newton dice que son 60 radios terrestres? La respuesta de Westphal es simple, porque era la más apropiada para lograr que los cálculos dieran correctamente y la había elegido conociendo ya cuál era el valor de la constante gravitacional a la que quería llegar, la suya,
pues no era una verdadera demostración dada que las dos cantidades que entraban en la correlación sobre lo que se apoyaba la demostración, vale decir, la aceleración gravitatoria y la aceleración centrípeta de la Luna, no habían sido determinadas de modo independiente una de otra desde el momento en que uno de los parámetros esenciales, la distancia entre la Tierra y la Luna, había sido elegido teniendo en cuenta el valor de la aceleración de la gravedad. Una vez más, entonces, Newton había obligado a sus ecuaciones a ir hacia donde él deseaba. El artículo en el que Westphal ha revelado de qué manera Newton le otorgó rigor y exactitud a sus cálculos suscitó polémicas, y la revista Science, donde lo había publicado, recibió diferentes cartas, una de ellas firmadas por Arthur Bowditch, y decía, cito: leyendo el artículo de Westphal he recordado una anécdota que me contó McLennan hace aproximadamente 40 años. Me dijo, si mal no recuerdo, una vez felicité muy calurosamente a Niels Bohr por la admirable correspondencia existente entre sus ecuaciones y el valor de la constante de Rydberg, a lo que Niels me contestó: naturalmente, McLennan, si yo mismo lo he hecho para que se pueda corresponder a la fuerza. Fin cita. Este tipo de manipulaciones de datos numéricos se atribuye también a Gregor Mendel, fundador de la genética, que ya hablamos, si bien su caso, aunque considerado paradigmático de la tendencia de los científicos a retocar sus resultados, tiene elementos mucho más complejos y dramáticos. Fruto de oportunas adaptaciones es, sin embargo, la ley de las proporciones múltiples, enunciada en 1807 por el químico John Dalton. Esta ley dice que cuando una sustancia se une con otra para formar más de un compuesto, las proporciones en los diferentes compuestos que pueden formarse presentan una relación numérica simple, y esto se debe a que los átomos de un elemento se combinan con un número entero de átomos del otro elemento. Dalton dice haber llevado a formular esta ley a partir de una serie de experimentos con carbono y oxígeno. Uniendo estas dos sustancias pueden obtenerse dos compuestos diferentes. Uno, que se forma quemando carbono en exceso de aire, es el dióxido de carbono, sustancia presente también en el aire que respiramos. Si se hace pasar el dióxido de carbono sobre el carbono incandescente, se obtiene en cambio el monóxido de carbono, que contiene menos oxígeno que el dióxido. Para establecer las proporciones de carbono de oxígeno que contiene el monóxido, es necesario cotejar el peso del dióxido de carbono consumido con el peso del carbono necesario para crear esta determinada cantidad de monóxido de carbono. Un modo de llevar a cabo esta determinación consiste en calentar en un tubo cerrado un peso dado del dióxido de carbono con otro dado de carbono. Al finalizar el experimento, se hace burbujear el gas en el agua de calcio. La cantidad de cal que se produce nos indica cuánto dióxido de carbono ha sobrado y por lo tanto cuánto ha desaparecido en combinación con la parte del dióxido de carbono que también ha desaparecido. De este modo, Dalton señala que en el dióxido de carbono se han combinado 3 gramos de carbono con 8 de oxígeno. En cambio, en el monóxido de carbono se ha combinado 3 gramos de carbono con 4 de oxígeno. Vale decir que, a igual cantidad de carbono, en el dióxido de carbono existe el doble de oxígeno que en el monóxido de carbono. Esta demostración, que parece simple y elegante, pero cuando se revisa, por ejemplo, con el historiador de la química Partington, intenta rehacer los experimentos, se convence de que era prácticamente imposible obtener las simples relaciones que Dalton aseguraba haber descubierto. Esta incongruencia puede explicarse de dos maneras. Bien, Dalton obtuvo la ley sencillamente a partir de su teoría atómica e intentó confirmarla luego, sabiendo ya qué cosa debía buscar, o, habiéndose dado cuenta a partir de los experimentos de que la única regularidad que se verificaba era aquella de las proporciones múltiples, simplemente descartó a todos los experimentos cuyos resultados no concordaban con la hipótesis, al menos en la presentación pública de su ley. Momento musical, reflexión musical, pensamiento musical, expresión musical, con el epistemólogo ebrio, con el epistemólogo ebrio, con el epistemólogo ebrio, con él. Muy bien,
La canción que vamos a escuchar ahora va a ser sobre la complejidad. La epistemología de la complejidad comprende que la ciencia es una demostración del intelecto humano que puede cada vez más alcanzar e interpretar la complejidad de la propia realidad. Hay una correlación en el pensamiento de autores como Prigogine, Stenger y Morin de que la realidad es compleja y que por lo tanto el conocimiento que pueda de alguna manera representarla ha de ser igualmente complejo. Esto lleva a dos nociones o dos lecturas que van en conjunto para estas personas. Por ejemplo, hay una noción de que las hipótesis científicas son de cierta manera razonamientos que se dan sobre los hechos desde un modelo del sistema físico. Esto se ve muy bien en el ganador del premio Nobel Prigogine en su interpretación de la irreversibilidad de los sistemas físicos y químicos. Pero también las hipótesis científicas son maneras de construir distintos circuitos interpretativos, conceptuales, que señalan cómo interactúan las distintas partes y con los distintos todos que podemos representar. Esto está muy desarrollado en la obra magna de Edgar Morin, El método. La noción que tiene la epistemología de la complejidad sobre las explicaciones y la manera de poder entender lo que sucede en conexión con sus hipótesis refiere siempre a la probabilidad o posibilidad de ocurrencia de la realidad, es decir, cómo nosotros podemos de alguna manera predecir que algo ocurra, que se puede ver desde dos niveles. Uno, que ya ha sido noticiado por Prigogine, que es la relación de la reversibilidad y la irreversibilidad de los sistemas físicos, y otra desde la complejidad de los hechos particulares. Es decir, cómo nosotros podemos de alguna manera predecir que algo vuelva a suceder o que haya cierta linealidad y que por lo tanto no pueda volver al principio, o de otra forma también un punto de vista trabajado mucho por Morin, que es cómo se da este hecho en particular de tal forma o de tal manera. Todas estas interpretaciones están basadas en un concepto de modelo científico que es como la ciencia reconstruye la realidad a través de sus nociones y teorías. En esta forma, para la epistemología de la complejidad, los modelos científicos son representaciones de las estructuras, de las dimensiones de los sistemas físicos. Esto es un acuerdo que tienen los grandes representantes del pensamiento complejo. Yo sé que el pensamiento complejo hoy en día tiene mucha influencia en las perspectivas pedagógicas, pero aquí estamos haciendo hincapié en sus lecturas más cercanas a las ciencias sociales y a las ciencias naturales. En la epistemología de la complejidad hay un lugar muy curioso para lo metafórico, lo retórico, lo figurativo, porque comprenden que de alguna manera la ciencia depende de interpretaciones metafóricas, por un lado para hacer inteligible el proyecto de la ciencia, para entender cómo la ciencia trabaja de manera colectiva a lo largo de la historia, y por otro lado porque representa imágenes útiles que permiten comprender y explicar la complejidad de la realidad. Si tuviésemos que desarrollar vocablos y términos exactos por cada hecho particular complejo, no nos alcanzarían nuestras capacidades lingüísticas para poder representar todo lo que sucede. De ahí el uso de las metáforas termina siendo un elemento evocable e inteligible de lo que hace la ciencia y de lo que habla la ciencia. Entonces acá aparece la cuestión de con qué podemos representar e ilustrar la música, con qué música podemos ilustrar el pensamiento de la epistemología de la complejidad. Bueno, hay que saber un poco que la epistemología de complejidad surge en los círculos franceses intelectuales desde una lectura crítica neomarxista. Morin en ese sentido es un gran representante, pero buscaban de alguna forma ir en contracorriente de las lecturas de la Escuela de Frankfurt o la teoría crítica. Entonces, tiene una conexión en la década del 60, podemos pensarlo también hermanado con el Mayo francés y la imaginación del poder, y a mí me evoca inmediatamente al surgimiento de lo que se llamaba la música yeye, que era una novedad, una música juvenil,
curiosamente cuando surge en la década del 60 era mayormente representado por cantantes mujeres jóvenes, y el propio Edgar Morin hizo una reflexión sobre la música yeye. Para él, esta música es la que permitió la creación del concepto de adolescencia, porque hasta ese entonces, hasta la década del 60, según dice Morin, había una idea de niñez y adultez como una cuestión automática. Al llegar a cierta edad eras un adulto. La música yeye es parte de todo un movimiento cultural que establece una noción de progreso y de movimiento y de complejidad del niño a la adultez, y también representa una idea de traer lo renovado, el cambio, la búsqueda de incorporar quizás en ritmos pop conectados con el soul y el blues, una búsqueda de letras que hablaban sobre lo que se experimentaba directamente con el mundo tal y como es, sin necesidad de encubrirlo o racionalizarlo. De cierta forma es un poco tratar de representar lo que realmente está sucediendo en un mundo complejo sin tener que juzgarlo. Y creo yo que este punto conecta mucho al posicionamiento epistemológico de la complejidad. De ahí vamos a escuchar entonces el yeye de la complejidad. Siento la diversidad en mi interior. Cuando me abro al mundo, pues emoción. Veo que lo simple ahora es complejo. Eso me tiene feliz y perplejo. Late sin parar. Siento que ahora puedo pensar. Todo está conectado, es una realidad. Es una nueva alianza, nueva verdad. Ciencia es irreversible como tu sonrisa. Los saberes son múltiples. Quizá ya no hay un mundo de espejos. Estamos de nuevo parejos. Ahora vamos a hablar de una pequeña relación, una conversación que nos trae Karen Warren entre John Locke y Damaris Mayan. Primero hablemos un poco de ambos. John Locke nació en Inglaterra, de padres puritanos, en 1646. A los 14 años se matriculó en la escuela de Westminster, donde su introducción a la filosofía se centró en Descartes. Cuando era joven se trasladó a Oxford en 1552, donde tuvo una casa durante más de 30 años. Se graduó en 1656 y obtuvo una maestría en 1658. Aunque nunca obtuvo el título de doctor en medicina, se licenció en medicina en 1674 y desempeñó como médico privado durante muchos años. Después de un exilio autoimpuesto en Holanda, regresó a Inglaterra en 1688. Su llegada a Inglaterra marcó el comienzo de las publicaciones de sus obras más conocidas, como ensayos sobre el entendimiento humano, los tratados del gobierno civil y cartas sobre la tolerancia.
Esta filosofía política, lo que se ve en estos últimos textos, es una defensa al liberalismo, desarrolla su teoría del contrato social y es una defensa al derecho de propiedad privada y que influyeron profundamente de manera posterior en la formulación de la Constitución y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y en la Declaración y Constitución de Independencia de demás países americanos. Locke conoció a Damaris Woodward en 1682, que luego toma el apellido Marshall, y se hizo amigo de Isaac Newton y Robert Boyle, y él fue parte de la Royal Society. Después de que Damaris Woodward se casara con Sir Francis Marshall, lo invitó a unirse a ella en el campo de la familia en Essex, donde permaneció hasta su muerte. Sobre Damaris, poco se sabe sobre los primeros años de su vida y la educación. Ella fue hija del platónico Ralph Woodward y maestro del College de Cambridge. Su familia tenía una biblioteca considerable y aprendió francés y latín por sí misma, más adelante en su vida utilizando el método recomendado por el propio Locke en algunos pensamientos sobre la educación. Recordemos que a ninguna mujer de su época se le permitía el acceso a instituciones de educación superior. Cuando Damaris conoció a Locke a los 23 años, en 1682, ya estaba interesada en la filosofía. En 1685 se casó con el viudo Sir Francis Marshall, de quien tuvo 9 hijos. Poco después de que Marshall conoció a Locke, entabló una relación romántica, revelada a través de sus primeras cartas escritas bajo el seudónimo de Filoclea y Philander. Pero al poco tiempo fue su amistad intelectual la que impulsó la relación. Los dos libros de Marshall, Un discurso sobre el amor de Dios de 1696 y Pensamientos ocasionales en referencia a una vida virtuosa o cristiana de 1705, se imprimieron de forma anónima. Ambos libros expresaron opiniones tan lockeanas que algunos le atribuyeron su autoría en su momento. Sus obras también incluyeron la correspondencia con Locke, unas 40 cartas, y la primera biografía publicada sobre Locke. Locke dirá sobre ella: la dama misma está tan versada en estudios teleológicos y filosóficos y tiene una mente tan original que no encontrarás muchos hombres a quienes ella no sea superior en riqueza de conocimientos y capacidad de aprovecharlos. Su juicio es excelente y conozco a pocas que puedan aportar tanta claridad de pensamiento a los temas más abstrusos o tal capacidad para investigar y resolver las cuestiones difíciles más allá del alcance. No digo de la mayoría de las mujeres, sino incluso de todas las mujeres, no hay hombres más eruditos. De la lectura a la que antes se dedicaba con mucha asiduidad, no se ve excluida en gran medida por la debilidad de sus ojos, pero este defecto es abundantemente suplido por la agudeza de su intelecto. El primer contexto para comprender las opiniones de Locke y Marshall sobre la relación entre razón y fe es en términos del debate entre el racionalismo y el empirismo de la época. Una forma de definir el debate es apelar a la terminología introducida más tarde por alguien llamado Kant. Con respecto a lo que se conoce, Kant había distinguido entre afirmaciones sintéticas sobre el mundo sensorial y afirmaciones analíticas que hablaban sobre las matemáticas, las lógicas y las definiciones. Con respecto a cómo se conoce, Kant distingue entre afirmaciones a posteriori y afirmaciones a priori. Las a posteriori están basadas en las percepciones sensoriales y las a priori están basadas simplemente en la razón. Tanto las afirmaciones a posteriori como las a priori requieren que la persona tenga experiencia del mundo sensorial, pero en cambio las afirmaciones a priori solamente se justifican o se prueban o se validan o se verifican utilizando la razón, no la información sensorial. Estas distinciones kantianas generan 4 tipos posibles de afirmaciones de conocimientos. Tenemos toda una gama de lecturas. Racionalistas y empiristas coinciden en que existen verdades analíticas a priori y sintéticas a posteriores, verdades lógicas que se prueban por la razón y verdades empíricas que se prueban por lo sensible. Estas aparecen de una forma consideradas como la clásica división entre racionalismo y empirismo. Por ejemplo, los racionalistas como Descartes, Spinoza y Leibniz apoyarán sus estructuras de pensamiento en la posibilidad de las verdades analíticas a priori, verdades lógicas probadas por la razón, y pensadores como Locke, Berkeley y Hume se van a apoyar en las concepciones de verdades sintéticas a posteriori, verdades experienciales que se demuestran por los sentidos. Pero esto siempre genera un problema que Kant lo presenta del siguiente modo. ¿Existe algún conocimiento sintético, experiencial, que se puede
se pruebe a priori, que se pruebe solamente por la razón, ¿no? Este es un típico debate. Dada la reputación de Locke como uno de los principales empiristas del periodo moderno, se podría responder esto a través del empirismo lockeano para tratar de comprender su lógica. Y de cierta manera podemos ver que en algunas respuestas de Locke están las opiniones de Mayan. Por ejemplo, Locke y Mayan afirman que es ser racional ser religioso y la religión debe ser racional. La razón y la fe juntas son necesarias para el conocimiento de los principios morales. Cualquier expresión de fe que vaya en contra de la razón es ejemplo de un fanatismo religioso, y las creencias religiosas deben ajustarse a los requisitos de la racionalidad. Esto lleva a 4 consecuencias. En primer lugar, el uso adecuado de la razón respalda la fe, es decir, la verdad en términos analíticos se prueba de forma a priori. La revelación puede proporcionar bases racionales para creer, pero ninguna revelación puede ser contraria a la razón. Esa sería la segunda consecuencia. La tercera consecuencia es que el papel de la razón en cuestiones religiosas incluye la religión y la moralidad. Y la cuarta es que es parte del deber religioso de uno hacer el buen uso de la razón y ser gobernado por ello. ¿Qué significan estas afirmaciones? ¿Supone que Locke, como empirista, termina apelando a la lógica moral y religiosa una noción de verdades analíticas a priori? No es fácil responder esto. En su ensayo, Locke defiende el principio empirista de que todo conocimiento se basa en la experiencia y se deriva de ella, pero todos estos argumentos que acabamos de dar sobre la moral y la religión de Locke en consonancia con Mayan no vienen de una cuestión empirista. Sí, la experiencia es la fuente de todas las ideas, que son sensaciones o reflejos y de todo conocimiento. Si seguimos la famosa afirmación de Locke de que la mente es una tabula rasa, una pizarra en blanco, donde no hay ideas innatas, ¿cómo podemos sostener que podemos demostrar cuestiones racionales, lógicas, de manera a priori? Locke hace afirmaciones sobre la relación entre razón, religión y moralidad que parece entrar totalmente en conflicto con su empirismo. Por ejemplo, Locke, aparte de lo que hemos dicho, también afirma que la moral es susceptible de demostración como las matemáticas, es decir, a priori, sin experiencia. O también Locke dice que podemos demostrar la existencia de Dios desde nuestro conocimiento interno, desde nuestra propia mente, es decir, no a través de la sensible, sino de la autorreflexión. Otras afirmaciones de Locke, por ejemplo, dice que se puede demostrar que las leyes son verdaderas solo mediante la razón. Y también dice que hay conocimientos intuitivos de nuestra propia experiencia. Entonces, todas estas afirmaciones entran en tensión con el empirismo lockeano. Apelar a las definiciones de razón y fe de Locke no sirven de mucha ayuda. En el ensayo sobre el entendimiento humano, Locke define la razón como el descubrimiento de la certeza o la probabilidad de las proposiciones verdaderas, a las que la mente llega por deducción a partir de ideas que ha obtenido mediante el uso de sus facultades naturales, es decir, por sensación o reflexión. Es decir, Locke está afirmando que la razón no puede discernir si una revelación moral o religiosa es verdadera o falsa, pero, como habíamos dicho hace un rato, la revelación no puede aceptarse si entra en conflicto con la evidencia proporcionada por la razón. Esto genera claramente una tensión. Locke está definiendo la fe como aceptación de la revelación. Entonces la fe no puede aceptarse sin el apoyo probatorio de la razón. Estas afirmaciones sugieren que la razón para Locke pueden descubrir con certeza afirmaciones deducidas solo de la experiencia si hay un compromiso con la existencia de verdades sintéticas a priori. De alguna manera tenemos que aceptar que hay verdades que tienen que ver con el mundo, pero que solamente se prueban con la razón. Locke, en este sentido, es un empirista, pero está buscando afirmaciones en el tenor religioso y moral como verdades sintéticas a priori. Es un verdadero problema. El filósofo James Clapp afirma que se puede hacer un esfuerzo para reconciliar este empirismo de Locke y el racionalismo de su época, principalmente la fundamentación de las ideas y los conocimientos y la experiencia. Esta afirmación de Clapp llama la atención porque hace una interpretación un poco anacrónica de Locke en tanto como empirista y racionalista. Sin embargo, el compromiso de Locke con estas afirmaciones desprende que él no es
puramente un empirista en la manera en como lo estábamos considerando. Es otro tipo de empirismo y vale considerar si existe una forma diferente de entender las opiniones de Locke sobre la razón, la religión, la moralidad a través del lente del empirismo y el racionalismo. Y ahí quizás va a servir la perspectiva de esta pensadora, Mayan, que hemos traído. Pero antes de pensar eso, quizás conviene traer un problema más, que es la teoría del mando divino. En el Eutifrón de Platón, Sócrates pregunta en un momento ¿qué es la piedad? El personaje Eutifrón propone varias respuestas, una de las cuales implica una declaración temprana de la conocida para los religiosos teoría del comando divino de la ética. Eutifrón dice lo siguiente: la piedad es lo que todos los dioses aman, y la impiedad es lo que todos los dioses odian. Entonces Sócrates le pregunta a Eutifrón: ¿aman los dioses la piedad porque la piedad es piadosa o es piadosa porque la aman? Una versión moderna de esta pregunta se puede plantear de la siguiente manera: ¿Dios ordena los actos correctos porque son correctos o los actos correctos son correctos porque Dios los ha ordenado? Frankel plantea una pregunta a Sócrates de esta manera: ¿son los mandamientos de Dios buenos porque para nosotros simplemente porque Dios lo ordena y lo hará cumplir? ¿O Dios lo ordena porque en la omnisciencia de Dios sabe mejor que nosotros lo que es bueno para nosotros? Entonces, esta pregunta socrática permite tres tipos de respuestas. La primera es: Dios ordena algo y por lo tanto ese algo es correcto. Es decir, por orden divina, eso es bueno. La segunda es: esto ya es bueno y por lo tanto Dios ordena eso. Y la tercera es la combinación: Dios ordena algo, sí, solo sí, ese algo es bueno. Esta cuestión de las preguntas nos lleva de alguna manera a que Dios ordene algo, lo que lo hace correcto, afirma que lo que es correcto, y existe de alguna manera cierta lógica intelectual. En la tercera respuesta, Dios ordena lo bueno, sí, solo sí es bueno. Esta respuesta del comando divino, ¿no? La podemos observar en pensamientos lockeanos y Mayan, porque parece ser parte del contexto racionalista empirista para poder responder al problema de las verdades sintéticas a priori sobre la razón, la fe y la moral que estábamos hablando hace un rato. Podemos pensar que existen algunas razones para que, dentro de la lógica de la teoría del comando divino, Locke y Mayan haya hecho una identidad entre su racionalismo y empirismo. Primero, ambos tienen lecturas cristianas, es decir, siguen la lógica de la existencia de Dios. En segundo lugar, esta teoría del comando divino no genera ninguna preocupación e inconsistencia lógica a las afirmaciones que hemos dicho, porque de alguna manera se sostiene, o permite sostener, mejor dicho, permite sostener el empirismo, la necesidad de que las ideas que tenemos en nuestra mente provengan de la experiencia, pero también permite sostener la validez de la razón, de la conciencia o la omnisciencia de Dios. Porque uno puede considerar que Locke está cayendo en una inconsistencia al buscar verdades que se prueban solamente con la razón cuando se habla en términos religiosos y morales. Pero cuando entendemos que la inclinación empirista de Locke permite decir que nosotros validamos lo que en la omnisciencia y omnipotencia de Dios ya está pensado, podemos de tal forma acceder a estas verdades que ya habían sido probadas de manera a priori por Dios, pero que nosotros caemos en cuenta posteriormente en nuestra propia acción con el mundo. En esta teoría del comando divino hay una visión compartida entre Locke y Mayan de que la razón, la religión son importantes para poder entender el virtuosismo de cada uno y que solamente puede darse a través de la experiencia y que a través de la experiencia comprendemos luego su propio apriorismo. La relación entre razón y fe es de perpetuo interés para los filósofos occidentales, muchos de los cuales ven a la fe como el equivalente a la religión cristiana.
El caso de Locke y Mayan se compromete a dar a cada uno una opinión donde buscan de alguna forma mantener esta lectura. Para ellos, tanto la fe como la razón están estrechamente relacionadas entre sí y con el bien último de los individuos y la sociedad. Argumentan que el uso adecuado de la razón debe respaldar a la fe religiosa y es parte del deber religioso de cada uno hacer el buen uso de la razón y ser gobernado por ella. Locke afirma que usará al término razón para referirse a la facultad humana que distingue a los humanos de otros animales y que establece así la superioridad de los humanos. Es esta facultad de razón o racionalidad la que nos permite ver conexiones inmediatas entre ideas, como en el movimiento de un paso al siguiente en una demostración formal, la prueba lógica, o en conexiones mediadas, como aquella entre la premisa y la conclusión de una prueba que tiene varios pasos. Mayan adopta esencialmente la misma visión hacia la razón, que comprende conexiones inmediatas, describiendo la razón, y cito, esa facultad de nosotros que descubre, por las intervenciones de ideas intermedias, qué conexiones tienen entre sí los que están en la proposición. Fin cita. Respecto a la religión, Mayan escribe que la mejor definición de la religión es, cito, el conocimiento de cómo agradar a Dios y así tomado necesariamente incluye a la virtud, es decir, a la rectitud moral. Fin cita. Agradar a Dios es importante porque hacerlo resultará en nuestra felicidad eterna, que es nuestro bien supremo. Locke hace una afirmación muy similar a esta idea en su Carta sobre la Tolerancia en 1689, porque declara que la felicidad eterna de nuestra alma depende de que obtengamos el favor de Dios a través de nuestras creencias y acciones. Pero, ¿qué tiene que ver agradar a Dios con la idea de moral? Tanto Locke como Mayan consideran que la religión en general y la religión cristiana en particular están estrechamente relacionadas con la rectitud moral y con la felicidad humana, tanto en la vida en el más allá e incluso son esenciales para acceder en la vida del más allá mediante la acción de la vida de este mundo. Mayan traza una distinción entre la verdadera felicidad y el placer y observa con consternación que tendemos a equipararlos. Ella sostiene que entregarse demasiado al placer presente nos someterá al dolor posterior. En consecuencia, el comportamiento virtuoso que según ella requiere que mantengamos bajo control de nuestros apetitos, el deseo del placer a corto plazo a través de la autocomplacencia, en realidad conducirá a una mayor felicidad. La gratificación no regulada de nuestros deseos y apetitos, sostiene Mayan, corre el riesgo de causar un dolor mayor y más duradero que el placer corto o pequeño que obtendríamos. De la misma manera, un dolor breve o pequeño puede, al final, producirnos un placer mayor y más duradero. Por supuesto, la opinión de Mayan aquí es que en gran parte nuestro sentido común, en el exceso o el descuido de medidas preventivas a veces desagradables, pueden producir resultados indeseables a corto y a largo plazo. Se podría argumentar que muchos de estos resultados indeseables pueden dañarnos solo a nosotros mismos y, como tales, deberían ser etiquetados simplemente como imprudentes y no como inmorales. Mayan no apoya esta conexión que asume entre la prudencia y la virtud. Sin embargo, afirma que existe una conexión o una relación inseparable del bien y del mal moral con nuestros bienes y males naturales. Aunque el apoyo de Mayan a esta posición es mínimo y consiste principalmente en una afirmación de que los dictados de la razón, es decir, en este caso, la preocupación por objetivos a largo plazo en lugar de objetivos a corto plazo, coinciden con los requisitos de la virtud que ella equipara con los requisitos de la religión y de la religión cristiana. Esta posición tiene precedentes, por ejemplo, en la obra de Aristóteles, en la lógica de la virtud y lo religioso y lo racional. Aunque no lo dice explícitamente, quizás Mayan da por sentado que el apoyo ofrecido por Aristóteles para conectar a la prudencia con la virtud es suficiente. Aristóteles sostenía que la felicidad, como aquello que se desea por sí mismo, como algo intrínsecamente bueno, es el bien supremo para los individuos. Aristóteles hace a la virtud como intrínsecamente buena, una condición necesaria, aunque no suficiente, de la felicidad individual, afirmando que una actividad del alma de acuerdo con la virtud perfecta es una parte esencial de la felicidad humana, pero no es en sí misma lo suficiente para la felicidad humana. Aristóteles entiende además la virtud como en general una disposición a elegir el punto medio entre los extremos, es decir, el comportamiento con moderación.
Así, la afirmación de Mayan de que la virtud consiste en someter nuestros deseos a una regulación constante está en consonancia con esta lectura aristotélica. En su obra de 1693, Algunos pensamientos concernientes a la educación, de John Locke, él expresa también una opinión bastante similar. Cito: el principio de toda virtud y excelencia reside en el poder de negarnos a nosotros mismos la satisfacción de nuestros propios deseos cuando la razón no autoriza satisfacerlos. Fin cita. Entonces, tanto Mayan como Locke adoptan una posición de carácter aristotélico de que la virtud es necesaria para la felicidad humana. Extienden la noción para que coincida con la doctrina cristiana de la felicidad eterna como recompensa divina por el comportamiento virtuoso, y al hacerlo prevén la aplicación externa. Para Locke, los principios morales se deducen de principios anteriores. En la práctica, las personas pueden derivar estos principios de exigencias como del bien público o de la naturaleza humana sin saber o reconocer cuál es su verdadero origen, que para Locke va a ser siempre Dios. Es decir, los principios previos de los cuales se deducen adecuadamente los principios morales son, en opinión de Locke, religiosos, por lo que existe una conexión lógica que establece entre la religión y la moralidad que Dios puso allí deliberadamente, es decir, de manera a priori. El verdadero fundamento de la moralidad en Locke va a ser Dios. Solo puede ser la voluntad y la ley de un Dios. Dios es la conexión inseparable, es quien unió la virtud y la felicidad pública e hizo que su práctica fuera necesaria para la preservación de la sociedad. Locke afirma que la noción de que los seres humanos dependen para su existencia de un ser supremo y perfecto forma una base a partir de la cual se puede deducir los principios de nuestros deberes y reglas de acción con el mismo grado de necesidad que una demostración matemática. Así, para Locke, la razón, tanto como fuente de la premisa de la existencia de Dios, como el proceso de deducir nuestro deber de esa premisa y la fe, son necesarias para nuestros conocimientos de los principios morales. Aquí, Mayan, si bien está de acuerdo con Locke en que la religión es importante para la virtud, parece diferir algo con él en cuanto al origen de nuestro conocimiento de la moralidad. Ella escribe que muchas reglas de la moralidad están, al menos en teoría, a nuestra disposición a través de la luz de la razón, porque se basan en la naturaleza de las cosas. Esto sugiere que, a diferencia de Locke, que niega la posibilidad de ideas innatas, Mayan puede considerar reglas morales independientes de cualquier principio previo, incluso de los dictados por Dios. La opinión de Mayan es consistente con su afirmación de que nuestro bien natural coincide con nuestro bien moral. Su punto de vista probablemente esté relacionado con la interpretación de los platónicos de Cambridge de que la noción de que el mundo, y por lo tanto la humanidad, fue creado a imagen de Dios. Implica entonces que aquí hay una ley moral en la naturaleza de las cosas mismas. Según otro platónico de Cambridge, John Smith, la ley de la naturaleza se basa en el amor de Dios expresada en el alma humana y en nuestra fragilidad humana la que puede dificultarnos encontrar y seguir esa ley dentro de nosotros y ver por lo tanto algo bueno para nosotros mismos. Por eso se necesitan siempre sanciones y motivaciones externas de bien público cívico. Sin embargo, y aquí las opiniones de Mayan están más de acuerdo con las de Locke, ella diría que pocos discernirán realmente la ley de la naturaleza en tanto su extensión simplemente a la luz de la naturaleza, o si lo hicieran encontraría que su cumplimiento es un equilibrio suficiente para ese amor natural por el placer presente que a menudo se opone a nuestro cumplimiento. Es decir, para la mayoría de las personas, la luz de la razón nos proporciona, en el mejor de los casos, la noción básica de que debemos conformar nuestras acciones a una voluntad divina. Para conocer los detalles de esa voluntad y por lo tanto de las leyes morales dictadas por la propia naturaleza, en la práctica tiene que ser necesario, y para la mayoría de las personas, consultar a las escrituras que se basan en el Apocalipsis, según Mayan, porque nos da la experiencia que nos muestra que la luz natural, sin ayuda por revelación, es insuficiente para los fines de la religión natural. Así, la necesidad general de regular nuestros apetitos y planificar y elegir nuestra felicidad a lo largo plazo sobre los placeres a corto plazo puede ser cognoscible solo a través de la razón, pero la razón por sí sola no siempre nos permite discernir lo que realmente nos hará felices en el futuro a largo plazo, y para eso se debe recurrir a la revelación donde nos prometen un mundo mejor. Ambos filósofos, Locke y Mayan, sostienen que incluso si descubriéramos a través de la razón o de la revelación
qué acciones conducirán a nuestra felicidad a largo plazo, a menudo carecemos de voluntad para realizar tales acciones y evitar otras que resultarán en infelicidad a largo plazo. Según Mayan, solo el miedo al castigo, el temor racional a Dios, puede proporcionar motivación suficiente para que la mayoría de las personas eviten verse abrumadas por sus apetitos y sus pasiones, que nos dificultan el cumplimiento de las leyes divinas que deberían cumplir y deberían gobernar nuestro comportamiento. En este sentido, Mayan proporciona una explicación psicológica de lo que motiva a los humanos a buscar el bien, la felicidad humana a largo plazo, y ofrece también una explicación racional basada en el papel de la religión y la revelación en la ética. Mientras que Locke, en consonancia, adopta una línea similar al afirmar que el bien mayor, aunque sea comprendido y reconocido como tal, no determina la voluntad hasta que nuestro deseo, elevado y proporcionalmente a él, nos inquieta por la falta de este bien. Locke continúa argumentando que es muy difícil inducir a las personas a sacrificar los placeres presentes en aras de una mayor felicidad futura, incluso en aras de una felicidad eterna. Por lo tanto, es necesario, en su opinión, que la gente se dé cuenta de alguna manera de que la virtud y la religión son necesarias para la felicidad, que ven a Dios como un juez justo, dispuesto a atender a cada uno según sus obras, destacando el riesgo de que la miseria eterna provocada por el castigo divino para aquellos que no actúan virtuosamente es algo que está en constante péndulo sobre las acciones humanas. Entonces, ¿cómo están caracterizando Locke y Mayan el papel de Dios para asegurar la felicidad o las miserias humanas? ¿Lo ven como a Dios en tanto una guía omnisciente que dicta reglas para nuestro propio bien, o de un comandante autocrático cuyas reglas son buenas para nosotros y deben ser seguidas principalmente porque Dios nos castigará si fallamos al hacerlos? En otras palabras, están de cierta manera adaptando Locke y Mayan la pregunta que habíamos hablado de Sócrates en el Autifrón, una pregunta que continúa provocando un debate serio sobre la llamada teoría del mandato divino. ¿Lo que Dios ordena es bueno para nosotros simplemente porque Dios lo ordena y hará cumplir estas obligaciones? ¿O Dios lo ordena porque en su omnisciencia Dios sabe mejor que nosotros lo que es bueno para nosotros? Incluso si se supone, como lo están haciendo Mayan y Locke, que Dios es completamente bueno, todavía nos podemos preguntar si la bondad de Dios se basa en algún estándar externo de bondad, si la bondad de Dios se basa en alguna ética universal que sea lógicamente anterior al propio Dios por su naturaleza, o en cambio, si Dios mismo es la fuente de la bondad, haciendo que Dios y religión sean lógicamente anteriores y sean la base y fuente de la ética. Leibniz, uno de los corresponsales de la filósofa Mayan, aborda esta cuestión en su ensayo Reflexiones sobre el concepto común de la justicia. Cito un pequeño parágrafo. Dice Leibniz: generalmente se acepta que todo lo que Dios quiere es bueno y justo, pero queda la cuestión de si es bueno y justo porque Dios lo quiere o si Dios lo quiere porque es bueno y justo. Y decir que mi voluntad respalde la razón es definitivamente el lema de un tirano. Además, esta opinión de que Dios es bueno y justo porque así lo quiere, difícilmente distinguiría al Dios del diablo. Esta opinión violenta aquellos atributos que hacen a Dios digno de amor y también destruye el amor a Dios que podemos tener, dejándonos solo temerosos de Dios. Fin cita. Aunque Locke no aborda directamente este tema central de los debates sobre la teoría del mandato divino, este pasaje que voy a leer a continuación ilustra cómo él apela al derecho de Dios a mandar como a la bondad de Dios para establecer la fuente y naturaleza de lo que es correcto. Cito a Locke: las leyes a las que los hombres generalmente refieren sus acciones para juzgar su rectitud u oblicuidad me parecen, primero, la ley divina, con la que me refiero a aquella ley que Dios ha fijado por las acciones de los hombres, ya sea promulgada por la luz de la naturaleza o por la voz de la revelación. Que Dios ha dado una regla por la cual los hombres deben gobernarse a sí mismos, creo que no hay nadie tan brutal como para negarlo. Él tiene derecho a hacerlo. Somos sus criaturas. Él tiene bondad y sabiduría para dirigir nuestras acciones hacia lo mejor, y tiene poder para imponerlo mediante recompensas y castigos de peso y duración infinitos en otra vida. Esta es la única piedra de toque verdadera de la rectitud moral. Fin cita.
Locke añade entonces que la obediencia a Dios es buena para la humanidad en general y no solo para los individuos, ya que Locke piensa que la obediencia a Dios es en sí beneficiosa a la sociedad en su conjunto e indirectamente proporciona una respuesta a la pregunta de cómo regular nuestros apetitos. No es solo bueno para nuestro propio bienestar, sino también en un sentido amplio, moralmente relevante. La discusión de Locke sobre la moralidad es distintiva en que enfatiza las relaciones sociales y políticas, no solamente los individuos en su noción de ética. En cambio, Machen se centra siempre en individuo. Parece menos cómoda con la noción de un Dios comandante y en cambio escribe, por ejemplo, en un discurso sobre el amor de Dios de 1696, sobre por qué, en su opinión, Dios debe ser amado. Ella sostiene que la razón por la que debemos amar a Dios no es que Dios sea nuestro creador y tenga poder sobre nosotros, sino que Dios es bueno y la fuente última de nuestra felicidad. Ella sostiene que la razón por la que debemos amar a Dios es por ese acto de creación en sí, que no proporciona ninguna otra razón sobre la existencia más que la garantía del amor. ¿Por qué amar a un creador si es la fuente de la miseria?, se pregunta. Pero en la medida en que Dios es bueno y responsable de nuestra felicidad, por ejemplo, al crear a las otras personas que amamos y crear otras cosas que nos hacen felices y al crear los medios por los cuales podemos ser felices, Dios merece nuestro amor y devoción. Es decir, según Machen, Dios debe ser amado porque Dios usa su gran poder para nuestro beneficio y no solo porque tiene un poder sobre nosotros. Esta visión también tiene raíces en el platonismo de Cambridge. Por ejemplo, Machen está siguiendo de alguna manera al pensamiento de su padre, Ralph Woodward, quien sostenía que la relación de una persona con Dios debería ser amor y no el miedo. Para finalizar, para Machen y Locke, el bien para los individuos y la sociedad depende de comportamientos virtuosos, entendiendo principalmente la moderación de nuestros apetitos a través de la influencia de la razón y la religión. La razón y la religión están estrechamente entrelazados, tanto para Machen como para Locke, y se equiparan hasta un punto. En particular, ambos unen a la razón con la comprensión de la religión cristiana. Al igual que otros filósofos de su tiempo, que escriben dentro de una tradición cristiana, ofrecen argumentos a favor de la existencia de una deidad, pero aceptan acríticamente la noción de la deidad en cuestión, en términos cristianos. Para que tanto la razón como la religión se desarrollen adecuadamente, ambos filósofos recomiendan siempre la educación. Locke analiza en detalle a los jóvenes caballeros y Machen añade el ruego de que las jóvenes también reciban una buena educación. Sin embargo, ninguno de los dos tiene mucho que decir sobre la educación de los jóvenes fuera de la religión. La coherencia de las opiniones de Machen sobre la razón, la religión y la educación se benefician, al contrario de Locke, de fuertes elementos platónicos de Cambridge que de alguna manera han instruido a su pensamiento. Estos elementos crean un vínculo metafísico entre el intelecto, la voluntad y la naturaleza del universo y por lo tanto la humanidad. La ausencia de esta lectura en la obra de Locke deja menos fundamentos en sus intentos de vincular la razón, la religión y la educación. Por supuesto, la mayor coherencia de las opiniones de Machen no garantiza su solidez. Después de todo, Machen, como Locke, da por sentado muchos puntos para su razonamiento fundamental. Bueno, ¿cómo podemos ilustrar este pensamiento de Machen y Locke, de John Locke y Damaris Machen? Bueno, hay un tema de Clarence Smith de 1929 titulado El salto firme del blues. Nos habla el esfuerzo de tratar de buscar el fundamento y de gastar mucho en lograrlo y ganar poco. Un poco lo que le ha pasado a nuestros filósofos en esta charla.
Gracias por escuchar hasta aquí. Como verán, nos hemos bajado un par de pintas. Nos oímos en la semana próxima. Pueden seguirme en mis redes en Twitter, Instagram, Facebook y Mastodon. También pueden oírme en Spotify, iVoox y YouTube. Siempre como el epistemólogo ebrio. Compártelo a tu mejor amigo o a tu peor enemigo. Salud y buenas ciencias. La tierra retumba y las cortezas cruten y nos vamos cayendo, cayendo, cayendo. Viejos fantasmas de este suelo surgen mientras crece el desierto, 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 desierto. Sabios de lobos vuelven a este mundo, embebidos por un dolor nauseabundo. Saben que hemos dejado de reflexionar, saben que no tenemos contacto con la realidad.